El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 24.11. 2021 actualizado 24.11. 2021 Los críticos de cine han definido sucintamente el formato semántico de este proyecto, rodado en el género del cine directo. Un canto a una época de total inseguridad. Una época en la que vivant mucho ruso moderno, especialmente en el interior de las provincias. En uno de estos lugares realista fantástico, donde la vida parece congelada y transcure como siempre, se desarrolla la acción de la película, Gerda. La historia se basa en part en las experiencias de personas cercanas y en la propia biografía de la directora y guionista, Natalia Kudryashova. ¿Cuál es el significado del cuadro? El espectador no debe buscar una respuesta concreta a esta pregunta. Porque los autores de la película la realizaron en forma de ilustración de las realidades modernas de la vida, sin sesgo moralista. Ni una pizca de drama social. Una especie de cuento de hada para adulto, pero no sobre Gerda de La Reina de las Nieves. Todo y mucho más prosaico, mostrando los lados oscuros de la vida e imagen desagradable de la vida cotidiana. Cabe destacar que los fondos para la producción de este drama puramente negro fueron asignados por el Ministerio de Cultura de la Fédération rusa. Paysage lugubre de la periferia, gente corriente sombría y deprimida, en los primeros fotogramas Rorina murmurante en el pinar. Una increíble cantidad de dénudos y visualización del tema C, todo ello son atributos de la negrura, tan popular entre el cine corporativo. Quien actúan simultáneamente como director y guionista, atraen a nos profesionales para interpretar a personajes clave y anunciants. A bombo y platillo el carácter autobiográfico de la trama. La película, Gerda, de 2021 se suma a la línea de proyectos cinematográficos de este tipo, que incluye Volchok, de V. Sigarev, Tini, de L. Lanskik, y Chiki, de E. Oganesian. Brevemente sobre la película, cuyo papel principal fut interpretado por Anastasia Krasovskaya. Una estudiante de derecho de 22 años de Minsk decidió empezar a ganar dinero en el cine paralelamente al modelage. Cabe destacar que fut su madre quien la envió al casting, aconsejando convaincantement a su hija, que se parece a Joe de Nymphomaniac. Y carece de aptitudes artísticas profesionales, que protagonizará este thriller hiperrealista. Gerda es el nombre artístico de una chica que gana dinero en un club de striptease, demostrando las habilidades del pro dance y el arte del bel privado. Laura, como la lamaban su padres, se apresura a gastar parte del dinero que gana en la tienda Verni, más cercana a su casa. Depuis de comprar víveres y medicina, se dirige a l'aburrido edificio de 5 plantas donde vive con su madre. A veces las visita su padre, que está permanentemente borracho. Depuis de servir en la comisaría, visita a su antiguo pariente para crispar su nervio y los suyo propio. El hombre se fut con otra familia, pero duda de su acción. La madre de Laura, tras el divorcio, cayó en una profunda depresión, o duerme, o en astral, deambula por el piso. La sombría vida cotidiana de la protagonista intenta alegrar el mat. Oleg trabaja en el depósito de cadáveres y en su tiempo libras dibujo. El chico comete desinteresadamente acto típico de enamorado, pero la chica se lo toma con indiferencia. Laura ahorra dinero de su ingreso para pagarse los estudios. Estudia en la facultad de sociología. Para su asignatura tiene que hacer encuesta a la población sobre tema de actualidad. Así que durante el día la chica recorre los pisos y as pregunta con voz de palo por la constante privación de su estado. Acuerdo en que el país avanza en la dirección correcta. Considera que el presidente es un hombre atractivo por fuera. ¿Tiene suficiente dinero? ¿Es usted una persona feliz? Al sentirse desconcertada por los encuestados y recibir respuesta muy inadecuada, la futura socióloga prefiere rellenar ella misma los cuestionarios, sí, no, a su elección. Laura Gerda percibe con apatía la desesperanza y la inutilidad de una vida así. No es ni un atisbo de rebeldía interior ni de búsqueda de vía de liberación de la rutina. Poco de ahí escapa en los sueños de la nina.
En ello no ocurre nada, ni malo ni bueno, solo paz y vagabundeo en la niebla. En su visión imagina el mundo en el que vive como una espesura oscura y confusa, de la que puede escapar si consigala. En la realidad, sin embargo, tiene miedo de salir de la zona de hábitat. Aquí todo está claro, una vida familiar, la oportunidad de conseguir una profesión, un amigo enamorado. Y también, el brillo de un club nocturno, la superioridad sobre los competidores en el pilón, el whisky irlande en lugar del alcohol casero de la luna. A la chica no le asusta la pesadilla en la que vive. Tampoco le asustan los laberintos del sueño. Ella nació y creció en este espacio. No puede imaginarse fuera de él. Por eso repite día tras día el mismo ritual, durante el día, encuestas inútil, tarea doméstica, relación social con una amiga. Por la noche, bel sucio por dinero. Gerda è una película laberintica que cuenta una historia borrosa y desigual sobre una chica de carácter muy superficial y que sigue un camino de no la más alta resistencia a la vida. Presenta uno círculo vicioso de realidad semi-fantástica censada en una acción atravesada. Durant 2 horas el espectador se mantiene delante de la pantalla por la intriga principal, la compréhension de la situation d'este. La categoría y es lo que real me está pasando aquí. La cuestión es que el proyecto está hecho con un propósito, percibir lo que se ve a un nivel sensual. Gerda no es un drama sobre la búsqueda de sí mismo y los problemas familiares, y ni siquiera un comentario social. Es simplemente negrura, rusa. Un arte sombrío, sucio y malvado de métro completo, al que la industria cinematográfica otorga el estatus de cine independiente. Admin.